Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Como se dieron cuenta, la semana pasada no subí video, porque ¿qué creen? Me fui de vacaciones. No es cierto, me dio hueva. Pero ahora traigo todas las ganas del mundo para que este video esté chulo de bonito. Y a darle, que la vida es corta. El primer día que entras a la mencionada bendita escuela, llevas una idea de que todo será hermoso y que te la pasarás de lo mejor. Bueno, ya que la dura y cruel realidad es otra. Bueno, para algunos, no todos somos iguales. Pero días antes estás que mueres de la curiosidad por conocer tu nueva escuela, tus nuevos compañeros, tus nuevos amigos, amigas y hasta tus nuevos profesores. Pero ya cuando los conoces, te juro que nunca los quieres volver a ver en tu vida. Obviamente, si eres nuevo en tu escuela, te preocupa por la imagen que vas a dar ante tus compañeros, y eso se convierte en un problema. ¿Qué digo problema? ¡Un problemón! Papi, ya voy a entrar al cole, me tienes que comprar nuevas cosas, más ropa, nuevos zapatos y una mochila que esté divis. De actuado me saldría también. No mamen, les apuesto que muchos hacen esto. A ver, solo dígame, ¿qué no la pinche escuela vas a estudiar? A todos les vale madre cómo vayas vestido, así que no te preocupes por eso. Bueno, aunque nunca puede faltar el que te critique, entonces... sí, llévate tus mejores garritas. Muchos están emocionados por entrar a la escuela y muchos no, como yo. Huevo, mi primer... huevo, mi primer día de clases. A ver... matemáticas. Español. Este año sí voy a estudiar un chingo. La madre, primer día de clases. Primer día de clases. Luego para apuntar. Ya es todo. Estas son las actitudes de muchos y muchas. En la primaria o secundaria, tus papis te compraban los útiles que según usarías en todo el curso. Una caja de colores que, por cierto, solo te quedabas con 2 o 3. ¿En dónde quedaban los demás? ¿Quién sabe? Plumones, esos te los acababas en una pinche semana, ya que te la pasabas con los mugres márgenes. Bueno, esos solo los primeros días, porque después te aburrías y te valía madre cómo estaban tus cuadernos, ¿o no? Lo más duro y difícil de todo esto es que te tienes que levantar muy temprano para poder ir a la escuela. No mames, ¿por qué no el horario es de las 11 de la mañana y a las 12:30 de la tarde? Estaría chingón, ¿no? Ya, hijo, métete a la escuela, por favor. No, papi, no quiero entrar a la escuela, por favor, me da miedo. Ya, hijo, ve, entra, por favor. Ya, métete. No, papi, me da miedo, no. Ya, métete. ¡Ay, ternurita! Pues cómo no te va a dar miedo si no conoces a nadie. Obviamente, esto va cambiando. Jefa, ya me voy a la universidad. Sí, corre. Ay, chinga su madre, órale. Cuando entras a la escuela, lo que más quieres es conocer amigos y amigas. Pero si uno no habla, nadie lo hace. El salón está en un silencio como de panteón. Creo que ni en las misas está así de callado. Y así se la pasan todo el puto día. Pero no se hablan. Hola, ¿cómo te llamas? Te caes mal, pero te odio. Yo solo te... cállate. Esos chicos solo pretenden hacer algo, hacerse los malos, o en verdad te tienes que alejar de ellos. Como cada año, los profes se portan de lo más hermoso contigo los primeros días, pero cuando ya los tienes hasta la madre, todo cambia. A ver, jóvenes, sentados. Ya, por favor, guarden silencio. Ya, culeros, siéntense y cállense. Falta poco para que te digan eso, ya que todos agarran confianza y se arma el desmadre, ¿o no? Los maestros nunca pueden faltar con sus clásicas dinámicas para, según ellos, conocerse más. Ay, a ver, tú te llamas Pedro, Juan, Carla, Andrés y Rosita. Bueno, yo soy Ignacio.
Tengo 14 años y estoy aquí porque soy alcohólico. Bueno, parecido a esto. Bueno, termina tu primer día de clases. ¿Y qué es lo que harás llegando a tu casa? Obviamente hacer la tarea, ¿no? Sí, tú, ándale. Vas a llegar, vas a prender la compu, te vas a meter a Facebook y vas a publicar cómo te fue en tu primer día de clases. Te lo apuesto. Uy, primer día de clases. Ya tengo muchos amigos. Primer puto día de clases. Estuvo de la chingada. Sé que muchos no harán esto, ¿verdad? Las vacaciones se acabaron y a enfrentarnos un año más con la escuela. Yo ya estoy listo, solo estoy esperando mi lista de útiles y mi horario y me voy a la escuela. ¿Canchas? Ahí les voy. Bueno, gente hermosa, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Comenten aquí abajo y no se les olvide darle dedito arriba para que esto siga creciendo. Compártanlo con sus amigos, amigas, abuelita, abuelito, el perro, la tía, el tío, qué sé yo. ¿Qué les cuesta decirles? Miren, este güey hace videos. Hay que reírnos de su cara por lo menos. Ah, no es cierto, no se pasen de lanza. Plan, ya los voy a ver. Bueno, esto ha sido todo. ¡Adiós! Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos Está rebotan, así la de vida de callado. frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo Pero hay que soy un maestros que guerrero, no pueden mis faltar, compañeros, la raza que y te la salen. vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón.